Buenas tardes. Hoy seguiremos desarrollando el tema de solicitaciones. En el primer video hemos definido las solicitaciones, hemos visto sus efectos físicos, los signos y las convenciones que usamos y explicamos cómo determinamos sus valores. En este segundo video realizaremos el cálculo de solicitaciones en una sección determinada de un sólido de alma llena en el espacio. Estudiaremos como ejemplo el eje cargado de la figura que se halla empotrado en el punto A. Por lo tanto, vemos que se trata de una estructura isostáticamente vinculada. El sistema de fuerzas activas a que está sometido está formado por las fuerzas P1, P2 y P3. El sistema de fuerzas reactivo está formado por las componentes de la fuerza reactiva en el punto A X, a Y y a Z, y las componentes de la cupla de empotramiento MAX, MAY y MAZ. El conjunto de ambos sistemas, fuerzas activas más reactivas, constituye el sistema externo, que debe estar en equilibrio. Por eso es que podemos plantear las ecuaciones fundamentales de la estática para calcular las reacciones en los vínculos externos. Conociendo todas las fuerzas a que está sometida la estructura, es decir, todas las fuerzas que constituyen el sistema externo, que está en equilibrio, estamos en condiciones de comenzar el cálculo de las solicitaciones o esfuerzos característicos en las distintas secciones del cuerpo en estudio. Como ejemplo, vamos a calcular las solicitaciones en una sección SS. Para esto dividimos al cuerpo en dos partes con el plano pi, normal al eje baricéntrico en el punto O. El punto O es el baricentro de la sección y asociamos a este punto un sistema de ejes ortogonales. Queda así definida la sección transversal SS. Este plano divide a todo el sistema externo en dos subsistemas que no están en equilibrio. Para el cálculo de solicitaciones podemos reducir cualquiera de los dos subsistemas al baricentro de la sección transversal, el sistema izquierdo o el subsistema derecho. Comenzaremos reduciendo el subsistema derecho y utilizaremos los conceptos de los puntos desarrollados en el video 1 para determinar el valor y el signo de las solicitaciones. Comenzaremos el cálculo de los momentos flectores, es decir, las componentes de las cuplas resultantes derecha o izquierda, en este caso la derecha, cuyos vectores representativos son paralelos a los ejes Y y Z. Estas cuplas se desarrollan en planos normales a la sección transversal, flexionando el eje baricéntrico X. La notación que utilizaremos será la siguiente. Identificamos la solicitación con la letra M para el momento flector, MT para momento torsor, Q para el esfuerzo de corte y N para el esfuerzo normal. El superíndice, en este caso D, indica qué sistema, izquierdo o derecho, se reduce para el cálculo y corresponde al nombre de la sección extrema de esa parte del sólido. Es decir, en nuestro caso que estamos reduciendo el sistema derecho, la letra es D. Si reducimos el sistema izquierdo, la letra sería A. La letra S nombra a la sección en estudio. En el caso que en ella existe una perturbación, como puede ser una fuerza, una carga puntual o la aplicación de un momento puntual o un cambio en la intensidad de la carga distribuida, deberemos identificar si la sección en estudio es anterior o posterior a esa perturbación. Para eso es que se introduce la segunda letra que indica el nombre del nudo más próximo. En nuestro caso, la sección sería la SB, porque B es la sección próxima a la derecha. El subíndice I muestra la dirección del eje de momentos. Los vectores representativos de las cuplas
tienen dirección Y. Recordemos que el valor del momento flector se obtiene como la sumatoria de los momentos estáticos de uno de los sistemas externos, izquierdo o derecho, respecto a los ejes que determinan el plano de la sección. En este caso, vamos a hacer la sumatoria de momentos flectores según el eje Y. Y utilizaremos la regla de la mano derecha para determinar el sentido de giro positivo en el cálculo de momentos. Tenemos el momento que produce la fuerza P1, que gira en sentido negativo, y su brazo de palanca es 1,5 metros. Luego tenemos la fuerza que produce P2, que gira también en sentido negativo, y su brazo de palanca respecto del eje Y es 2 metros. El resultado me da negativo. Para estudiar el efecto que produce esta cupla sobre la sección y su signo, necesitamos saber la ubicación de las fibras traccionadas y comprimidas. Para esto, aislamos un elemento diferencial de barra, una feta en coincidencia con la sección SS. Sabemos que una sección está empotrada en la siguiente. Como estamos reduciendo el subsistema derecho, empotraremos el elemento diferencial en estudio del lado izquierdo, ya que no estamos estudiando el efecto de la resultante izquierda, sino el de la resultante derecha. Asociemos el sistema de ejes de referencia a fin de ubicar el vector representativo de la cupla, con el sentido que corresponda de acuerdo al signo obtenido en el cálculo. En nuestro caso, el signo es negativo, por lo tanto el vector representativo de la cupla tendrá sentido hacia las Y negativas. Por lo tanto, las fibras traccionadas estarán en la parte superior y las fibras comprimidas en la parte inferior. Ahí graficamos la deformación que sufre la porción de barra diferencial de X por efecto del momento flector. Calculemos ahora el momento flector según el eje Z. El sentido positivo de giro, de acuerdo a la regla de la mano derecha, será el que se indica ahí. La única fuerza que va a producir momento respecto del eje Z va a ser P3 y tiene sentido de giro positivo, por eso el término tiene ese signo. Y su brazo de palanca respecto del eje Z es 1,5. El resultado es positivo. El análisis del efecto sobre la sección es igual al anterior. Aislamos una porción muy delgada de barra en correspondencia con la sección SS. Como hemos reducido el sistema derecho, empotramos del lado izquierdo, colocamos el sistema de ejes y ubicamos el vector que representa el momento positivo. En este caso, la tracción se encuentra en las fibras de adelante y comprimidas las de atrás. Es decir, si miramos el elemento analizado desde el eje Z, la deformación que produce la flexión es la que se indica en ese grafiquito. Recordemos que el signo negativo se asocia al esfuerzo de compresión y el signo positivo al esfuerzo de tracción. Hemos hallado las dos componentes del momento flector propiamente dicho, que será una cupla que se desarrolla en un plano oblicuo, y la magnitud de esta cupla la obtendremos con la composición justamente de estas componentes, en Y y en Z. La dirección de su vector la obtendremos con los cosenos directores, haciendo el cociente entre la componente que corresponda y el módulo del vector resultante. Ahí entonces tenemos definido el momento flector. Calculamos ahora el momento torsor en la sección SS. El momento torsor tendrá la dirección del eje X y tiende a hacer girar una sección respecto de la consecutiva en el plano de la sección. Si nombramos a la solicitación con MT, no hace falta indicar el eje X, ya que no hay otra posibilidad para el momento torsor que desarrollarse en un plano normal al eje X. El sentido de giro positivo es el que indica la regla de la mano derecha.
El valor del momento torsor se obtiene con la sumatoria de momentos estáticos de las fuerzas respecto del eje baricéntrico de uno de los dos subsistemas, en nuestro caso el derecho. Vemos que la única fuerza que produce momento respecto del eje X es P sub 1 y el sentido de giro es negativo, su brazo de palanca es 1, lo que conduce a un resultado negativo. Para definir el efecto de esta cupla de torsión sobre la sección SS, aislamos el elemento diferencial de barra y empotramos a la izquierda, igual que veníamos haciendo los análisis anteriores. Según la convención para momento torsor, que vimos en el video anterior, el momento torsor será positivo cuando los vectores representativos de las cuplas que actúan a ambos lados de la sección en estudio concurren hacia el baricentro de la misma. En nuestro caso nos dio negativo, significa que el vector representativo se aleja de la sección y conduce a un signo negativo del momento torsor. Calculemos ahora el esfuerzo de corte. Recordemos que el esfuerzo de corte lo constituyen las componentes tangenciales o paralelas a la sección de las fuerzas resultantes izquierda o derecha. Es decir, en nuestro caso, las componentes según los ejes Z e Y. Vamos a comenzar con el cálculo de la componente del esfuerzo de corte según el eje Z. En este caso, la única fuerza que tiene componente según el eje Z es la fuerza P sub 1. Entonces, nuestra ecuación nos va a quedar igual a menos P sub 1, ya que tiene sentido negativo hacia abajo. El resultado matemático es 1 negativo. Para determinar el signo del esfuerzo de corte y así ver su efecto sobre la sección en estudio, aislamos un elemento diferencial de barra, empotramos del lado izquierdo, ya que estamos reduciendo el sistema derecho, es decir, estamos estudiando la resultante de reducción derecha, y ubicamos el vector representativo de las fuerzas de acuerdo al signo obtenido como resultado, que en nuestro caso es negativo. Por lo tanto, la componente tangencial derecha tiene sentido hacia abajo. Es decir, que la resultante izquierda tendrá una componente tangencial igual y de sentido contrario, irá hacia arriba, y el signo del esfuerzo de corte será el que se indica en la figura, tendrá signo positivo. Calculemos ahora el esfuerzo de corte según el eje Y. La única fuerza que tiene componente según el eje Y es P sub 3 y va hacia el lado negativo de Y, por lo tanto el signo es negativo. Para determinar el signo del esfuerzo de corte, aislamos el elemento diferencial de barra, empotramos del lado izquierdo, colocamos la componente tangencial de acuerdo al signo que hemos obtenido en el resultado. Del lado izquierdo tendremos una fuerza igual y de sentido contrario que completa el signo negativo del esfuerzo de corte en este caso. Conocemos entonces las dos componentes del esfuerzo de corte y componiendo por Pitágoras obtendremos el módulo del esfuerzo de corte propiamente dicho que se desarrolla en una dirección oblicua. Esta dirección se puede determinar planteando los cosenos directores. Para esto hacemos el cociente de las componentes correspondientes y el módulo de la resultante. Por último, calcularemos el esfuerzo normal, que son las componentes de las resultantes de reducción izquierda o derecha, iguales y de sentido contrario, normales a la sección que actúan sobre ambas caras de la misma. Su valor se obtiene efectuando la sumatoria de las proyecciones de todas las fuerzas en dirección tangencial al eje baricéntrico, en este caso según el eje X. La única fuerza que tiene proyección según el eje X será P sub 2 y va hacia el lado negativo de X. Por lo tanto, el resultado nos da negativo. Para determinar el signo, aislamos la porción del elemental de barra, empotramos del lado izquierdo y ubicamos el vector que representa el esfuerzo normal hallado.
En nuestro caso, el resultado es negativo e indica que la fuerza tiene sentido hacia las X negativas. El efecto sobre la sección es un estiramiento de las fibras, es decir, es un esfuerzo de tracción. Por convención, al esfuerzo de tracción se le asigna el signo positivo. Vemos que en este caso el signo físico del esfuerzo, que es tracción, no es igual al signo matemático del cálculo. Este último responde al sistema de ejes elegido para el cálculo. El signo físico es independiente del sistema de ejes utilizado. En efecto, si hubiéramos elegido como sentido positivo de X el contrario, P2 hubiera tenido signo positivo y el resultado final también sería positivo, pero el signo físico no habría cambiado. Volvemos a nuestro cálculo anterior y de esta manera hemos terminado el cálculo de las solicitaciones en la sección SS. Entonces, las solicitaciones en la sección SS serán las que hemos hallado con la reducción del sistema derecho, las tres componentes del momento y las tres componentes de fuerza. De la misma manera, podemos reducir el subsistema izquierdo y hallar las solicitaciones en la sección SS. Conociendo las reacciones en el vínculo A, podemos plantear el momento flector según el eje Y, que en este caso va a estar dado por la cupla MA sub I menos el momento que produce la componente de fuerza A sub Z por el brazo de palanca, que es 1,5. Y el sentido de giro es negativo de este último término, lo que nos da un resultado positivo. Haciendo el análisis del elemento diferencial de barra, tenemos que la tracción es arriba. Hacemos el cálculo ahora del momento flector según el eje Z. Tendremos la componente MAZ con signo negativo y el momento que produce la fuerza A sub I con sentido de giro positivo y el brazo de palanca de 1,5. El resultado es negativo, lo que indica que la tracción está en las fibras de adelante. El momento torsor va a estar dado por la cupla MAX y el signo del esfuerzo será negativo. El esfuerzo de corte según el eje Y va a estar dado por la fuerza A sub I y el signo será el que se indica en el gráfico. El corte según el eje Z va a estar dado por la componente A sub Z, el resultado es positivo y el signo también es positivo. El esfuerzo normal está dado por la componente de la fuerza en X, A sub X, y el signo es positivo, es de tracción. Obtenemos así las solicitaciones de la misma sección SS, pero reduciendo el sistema izquierdo. Así comprobamos lo que ya habíamos visto respecto de los signos de las solicitaciones. Es decir, debemos notar la independencia del efecto físico de las solicitaciones y sus signos de los signos matemáticos del cálculo. Es decir, si cambiamos el sentido positivo de los ejes adoptados, el signo físico no varía. Vemos que estos son los resultados reduciendo el sistema izquierdo, que en valores no varía, en los signos físicos tampoco, sí en los signos de los cálculos matemáticos. Como todo el sistema sabemos que está en equilibrio, también lo estarán sus partes, y la sección SS también. Verifiquemos que esto sea así con las solicitaciones que hemos calculado. En una cara de la sección SS colocaremos las solicitaciones calculadas reduciendo el sistema izquierdo. En la otra, las obtenidas en la reducción del sistema derecho. Estas constituyen las reacciones internas que ocurren en las secciones sucesivas debidas a la acción de las fuerzas activas. Si la sección está en equilibrio, deberá satisfacer las ecuaciones fundamentales de la estática, y las sumatorias de fuerzas y momentos
respecto de los ejes coordenados deberán ser nulos. Hasta aquí hemos calculado el estado de solicitaciones de una sección de un sistema mecánico. La cantidad de secciones a lo largo de un sistema mecánico es infinita y corresponderá un valor de cada solicitación a cada una de ellas. El ingeniero necesitará conocer el estado de solicitaciones de todo el sistema estudiado y seleccionará algunos de estos valores para diseñar cada parte, cada tramo o elemento constitutivo del sistema, la forma y las dimensiones de las secciones, determinar el tipo de material a emplear y la distribución de sus componentes si se tratara de materiales no homogéneos, como por ejemplo el hormigón armado. Veremos ahora cómo se conocerá el estado de solicitaciones del sistema y qué valores se seleccionarán para su dimensionamiento. Si observamos este ejemplo, veremos que dentro de ciertos entornos, las variaciones de los valores de las solicitaciones son continuas, es decir, dependen del sistema externo de fuerzas, de las coordenadas del baricentro y de la dirección del plano de la sección cuando el eje baricéntrico es una curva continua. Por ejemplo, entre A y B, el esfuerzo de corte según el eje Z es constante e igual a A sub Z si se reduce el sistema izquierdo o a P1 si se reduce el sistema derecho. Dentro de ese entorno podemos plantear la ecuación de la solicitación correspondiente en función de las variables mencionadas. Esta se denomina ecuación genérica y define, respecto de un sistema de ejes coordenados, los valores de la solicitación en estudio para todas las secciones de su intervalo continuo. Los límites de validez de esa ecuación continua son las secciones características, que corresponden a secciones donde se introduce una perturbación que hace cambiar la ecuación de la solicitación, ya sea un cambio en la geometría del sistema mecánico o un cambio en el sistema de fuerzas externo. En el ejemplo que estudiamos, las secciones características son las que están indicadas rayadas. Estas secciones características podrán o no estar incluidas dentro del intervalo continuo de la ecuación de la solicitación, y cuando no lo están, el valor de la solicitación en la sección es indeterminado. Las condiciones geométricas de la estructura que determinan la aparición de secciones características pueden ser principio y fin de una barra, cambios de dirección no continuos del eje baricéntrico de una chapa. ¿Por qué hablamos de cambios de dirección no continuos del eje baricéntrico? En este ejemplo, en las secciones señaladas, cambian las ecuaciones de las solicitaciones. Distinto es el caso de una viga de eje curvo, donde el eje baricéntrico es una curva continua, por lo que las ecuaciones que definen sus solicitaciones también son continuas. Otra condición geométrica que determina la aparición de secciones características es el nudo o encuentro de más de dos ramas cargadas de una misma chapa. Ninguno de estos casos incluye a la sección en el intervalo continuo. En cuanto a las condiciones de carga que determinan la aparición de una sección característica, veremos que no son iguales para todas las solicitaciones. En el caso del momento flector, una sección característica será la sección de aplicación de una carga concentrada que tenga componente tangencial a la sección, incluyendo a la misma en el intervalo continuo. También lo será la sección de aplicación de un par exterior con componente tangencial a la sección y no se incluye a la misma en el intervalo continuo. También lo será el principio y fin o cambio de valor discontinuo del diagrama de intensidad de una carga distribuida con componente tangencial a la sección
incluyendo las secciones extremas en el intervalo continuo. En los círculos estamos indicando todas las secciones características que ejemplifican cada caso particular. En el esfuerzo de corte, las secciones características estarán dadas por la sección de aplicación de una carga concentrada que tenga componente tangencial a la sección, no incluyendo a la misma en el intervalo continuo. O también el principio y fin o cambio de valor discontinuo del diagrama de intensidad de una carga distribuida con componente tangencial a la sección, incluyendo las secciones extremas en el intervalo continuo. En el esfuerzo normal, las secciones características serán la sección de aplicación de una carga concentrada que tenga componente normal a la sección, no incluyendo a la misma en el intervalo continuo. Y también el principio y fin o cambio de valor discontinuo del diagrama de intensidad de una carga distribuida con componente normal a la sección, incluyendo las secciones extremas en el intervalo continuo. En el caso del momento torsor, una sección característica será aquella donde esté aplicado un par exterior con componente paralela al eje baricéntrico y no se incluye a esta sección en el intervalo continuo. De esta manera se pueden obtener todas las ecuaciones de las solicitaciones de toda la estructura y conocer los valores en los extremos de los intervalos, así como sus valores máximos necesarios para el dimensionamiento. Los valores de una solicitación entre dos intervalos continuos consecutivos pueden ser iguales o distintos. En este último caso, el valor de la misma en la sección es indeterminado. Veamos un caso simple de ecuación genérica. Supongamos que es necesario el cálculo de solicitaciones de la viga de la figura, sobre la que se apoya una columna. La viga tiene dimensiones transversales muy pequeñas respecto de su longitud, igual que las columnas de apoyo. Además, las cargas y toda la estructura están contenidas en un mismo plano, por lo que podemos reducir este problema espacial a dos dimensiones, simplificando el problema en el modelo físico que se indica en el diagrama. Estamos en presencia de una viga simplemente apoyada con una carga puntual en el medio de la luz. El diagrama de cuerpo libre será el siguiente, donde las reacciones serán iguales a la carga transmitida por la columna dividida 2. Al ser un sistema plano, solo tendremos momentos flectores, que se desarrollan en ese plano, y cuyos vectores representativos serán normales al mismo. No habrá momento torsor, y debido al sistema de cargas que está actuando, tampoco habrá esfuerzo normal. La cantidad de secciones a lo largo del sistema es infinita. Pero si asociamos un sistema de ejes con origen en un extremo de la viga, observamos que, para el intervalo entre 0 y L sobre 2, la variación de las funciones que definen al momento flector y al esfuerzo de corte son continuas, ya que la carga P puntual introduce una perturbación apareciendo una sección característica que genera cambios en las ecuaciones del momento flector y del esfuerzo de corte. En efecto, si consideramos una sección cualquiera a una distancia x del apoyo, el momento flector en esa sección estará dado por el momento estático de las fuerzas de la izquierda o de la derecha respecto del baricentro de la sección SS. Si reducimos el sistema izquierdo, el momento flector estará dado por la reacción P sobre 2 por X. Esta ecuación será válida para todo el intervalo entre 0 y L sobre 2, y es la ecuación de una recta. Veamos qué ocurre con el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte para la misma sección estará dado por P sobre 2. A partir de la sección de aplicación de la carga puntual P, las ecuaciones del momento flector y del esfuerzo de corte cambian. Entonces, el nuevo intervalo
de variación continua de las solicitaciones será entre L sobre 2 y L. Si estudiamos la ecuación que define al momento flector en una sección genérica SS, le decimos sección genérica porque puede ser cualquiera en ese tramo, vemos que el momento flector será igual al momento estático del sistema externo izquierdo o derecho respecto al baricentro de la sección SS, y será el momento que produce la reacción externa P sobre 2 por su brazo de palanca X menos el momento que produce la carga intermedia P por su brazo de palanca X menos L sobre 2. Operando, obtenemos esa ecuación que es válida para todo el intervalo entre L sobre 2 y L. En cuanto al esfuerzo de corte en la sección SS genérica, será la reacción P sobre 2 menos la carga puntual P y es válida para todo este tramo. Operando, obtenemos esa ecuación. Si observamos las ecuaciones obtenidas, vemos que en el caso del momento flector hemos obtenido para cada tramo la ecuación de una recta y en el caso del esfuerzo de corte, dos ecuaciones que corresponden a dos constantes. Dando valores a X, podemos obtener las solicitaciones en todas las secciones que nos interesan. Entonces, reemplazando el valor de X en la ecuación de la recta del momento flector, tenemos que para X igual a 0, el momento va a ser igual a 0. Y para X igual a L sobre 2, es decir, el otro extremo del intervalo, tendremos que el momento será igual a P por L sobre 4. Si vemos el signo físico, es decir, el efecto físico que produce el momento flector en la sección extrema, donde X es igual a L sobre 2, vemos que la atracción se encuentra en las fibras inferiores. Vemos qué pasa con el otro tramo del momento flector. Y vemos que para X igual a L sobre 2, el momento flector es igual a P por L sobre 4, manteniéndose la tracción abajo. Y para X igual a L, el momento flector es igual a 0. De la misma manera, si reemplazamos valores en la ecuación del esfuerzo de corte, dado que la ecuación corresponde a una constante, vemos que para X igual a 0, el esfuerzo de corte es igual a P sobre 2. El signo es positivo y para X igual a L sobre 2 se mantiene el mismo valor y el mismo signo. De la misma manera, para el tramo siguiente, vemos que el esfuerzo de corte es igual a menos P sobre 2. Para X igual a L, el esfuerzo de corte se mantiene en el mismo valor y tiene signo negativo.